Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Que Dios te bendiga, bienvenido a un día más en nuestro tiempo con Dios. Hoy el tema es el destino de los impíos. Nuestra cita base, primer libro de Reyes, capítulo 2, versos 36 al 46. Y la palabra de Dios dice así: Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: Edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: La palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo: He aquí tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido a Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿No te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste en contra de mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. El destino de los impíos. Como podemos recordar al inicio de este capítulo 2, el rey David todavía estaba en su lecho, todavía cerca de la muerte, y lo exhortó a su hijo Salomón, diciéndole que no dejara descender en paz sus canas al Seol a Joab y a Simei, 2 personas que le hicieron la vida muy difícil y que lastimaron el reino de David. Y en este día, recordando eso, tenemos a uno de estos 2 personajes. Recordemos bien que David le dijo a su hijo: yo quiero que hagas venganza, quiero que los destruyas, pero hazlo conforme a tu sabiduría. Y como ya aprendimos, Salomón pidió a Dios una sola cosa. ¿Qué pidió? Sabiduría. Sabiduría para poder dirigir toda una nación. Y aquí ha llegado la hora de ver en práctica esta gran sabiduría. Dice la escritura al inicio que el rey mandó a traer a Simei y le ordenó: Constrúyete una casa en Jerusalén, vive allí, pero no salgas a ninguna parte. Su padre le dijo: destrúyelos, haz descender sus canas al Seol, o sea, véngate y destrúyelos por completo. Pero él dijo: no. Salomón en su sabiduría decidió poner el destino de Simei en sus manos y en la de Dios. Dice la Biblia que Salomón le dio esta indicación diciéndole: porque el día que salgas y cruces el arroyo Cedrón, ten la seguridad de que vas a morir y tú tendrás la culpa. En pocas palabras, estaba dejando el futuro de la vida de Simei en manos de Simei. Pero sabemos que esto no era que quedaba en manos de Simei, sino que Dios estaba permitiendo esto, pues era su voluntad. Muy bien, y Simei le contestó lo siguiente al rey. Dijo: la palabra es buena. Otra versión dice: está bien, haré lo que me ha ordenado su majestad. En otras palabras, dio su palabra delante del rey, delante de Jehová, de que iba a cumplir esta orden. Y bueno, la Biblia dice que pasaron 3 años y Simei así lo hizo. Vivió, construyó una casa en Jerusalén y moró allí. Sin embargo, 2 esclavos suyos escaparon y se fueron a vivir con Aquis, hijo de Maaca. Este era el rey de Gat. Y si el nombre Gat te suena similar o te suena familiar, es porque de allí viene uno de nuestros villanos bíblicos más reconocidos, el cual es Goliat, el gigante que mató David. El que de la historia de David y Goliat. Bueno, de ese mismo rey era. Pero la Biblia dice que
Simei desobedeció y fue a buscar a sus siervos, a sus esclavos. Bien pudo mandar a alguien para que lo trajera. Sin embargo, la Biblia dice, se levantó, emparejó su asno y se fue a Gat, donde estaba Aquis, en busca de sus esclavos. Cuando ya Simei regresaba de Gat con sus esclavos, supo Salomón que Simei había salido de Jerusalén a Gat y que ya venía de regreso. La historia nos dice que Salomón supo que Simei había salido y que Simei ya venía de regreso. Simei pensó que se había salido con la suya. Y vamos a ponerlo desde esta perspectiva. Simei pensó, me salí con la mía porque él apoyó a Saúl durante su reinado. Estuvo en contra de David durante todo su reinado. Y ahora le perdonaron la vida, lo dejaron construir una casa en Jerusalén, en Tierra Santa, como la conocemos hoy en día. Nada más para vivir ahí. Y ya, no lo van a matar, no va a pagar ninguna consecuencia, no le van a quitar bienes. O sea, a nuestra perspectiva humana podemos pensar, wow, Simei se salió con la suya. Y seamos honestos, ¿cuántas personas que obran mal hoy en día no reaccionan de la misma forma que lo hizo Simei? ¿Cuántas personas hoy en día no dicen, he obrado mal, he hecho tanto daño y jamás me ha sucedido nada? Jamás he pagado las consecuencias. Nunca en la vida he tenido que rendir cuentas de todo el mal que he hecho. Y nosotros como seres humanos que conocemos a Dios, que somos hijos de Dios, nos duele y decimos, Señor, a veces podemos querer decir, Señor, ¿por qué permites que estas personas que hacen tanto mal se salgan con la suya? Amada iglesia, no podemos evitar que la maldad hoy en día se propague. Es algo que la misma Biblia nos avisó hace muchos años que sucedería. Sin embargo, la misma Biblia nos enseña que los impíos tienen un destino marcado. ¿Y cuál fue el destino de Simei? Simei, incluso después de esta gran oportunidad que le dio Salomón de quedarse y vivir en una casa sin pagar las consecuencias, él dijo, se escaparon 2 siervos míos, yo voy por ellos. Bien pudo mandar a otros siervos y cumplir la promesa que le dio él al rey Salomón. Sin embargo, desobedeció deliberadamente y fue por ellos, e incluso ya venía de regreso. Fue, los alcanzó, no le pasó nada y ya venía de regreso. Él tal vez pensó, cuando yo vaya y regrese, Salomón jamás se va a enterar. Pero en los planes de Dios, nadie es más listo que él. Y la Biblia nos enseña que supo Salomón que Simei había salido de Jerusalén hacia Gat y que ya venía de regreso. Y entonces el rey mandó a llamar a Simei. Y aquí viene la consecuencia. Amado hermano, amada hermana, si tú has sentido en algún momento que Dios te ha abandonado porque ves que el impío le está yendo muy bien, ves que el impío le va mejor que a ti, a pesar de que él ha hecho tanto daño y te ha lastimado, no quieras vengarte. Déjalo en las manos de Dios, pues los malvados cosecharán su propia perversidad. Y es exactamente lo que le pasó a Simei. Salomón mandó traer a Simei y le dijo, no te hice jurar por el Señor y te advertí que el día que salieras a alguna parte con toda seguridad morirías. Y no tu respuesta fue, según el mismo versículo 38, y no tú mismo respondiste, la palabra es buena, obedeceré. ¿No me dijiste que me ibas a obedecer? ¿Por qué no cumpliste el juramento al Señor ni obedeciste lo que te mandé? Vemos cómo aquí por fin llegó el momento en el que Simei iba a pagar sus consecuencias. Y aquí en esta parte de la Biblia vemos que la justicia de Dios siempre se aplica, siempre llega. Y este es el momento en el que Simei pague por sus errores. Salomón le dijo, tú sabes perfectamente el daño que hiciste a David mi padre, y por eso el Señor ha hecho que el mal que hiciste se vuelva contra ti. Amada iglesia, las personas que nos han dañado, las personas que nos han herido, van a pagar las consecuencias tarde o temprano, pero no por nuestra mano. No es que nosotros vamos a vengarnos, no es que nosotros vamos a levantar las manos en contra de ellos. No, su propia maldad los destruirá. Y es lo que vemos aquí con Simei. El rey Salomón dice, yo seré bendecido y el trono de David contra el que tú estuviste será establecido para siempre delante del Señor. Y después dio órdenes a Benaías, hijo de Joiada, y este mató a Simei. Y así se afirmó el reino en manos de Salomón. Tarde o temprano se pagan las consecuencias.
Y fue el momento en que Simei lo hizo. Recordemos que David le dijo a su hijo Salomón: ¿sabes qué? Yo quiero que los destruyas, pero haz conforme a tu sabiduría. ¿Y qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría para dirigir el reino. Simei tal vez pensó que ya la había librado y que no le iba a suceder absolutamente nada, que ya había pasado el peligro. Sin embargo, vemos que de Dios nadie se burla. Y aunque Simei lo siguió intentando y lo siguió haciendo, su intento por burlar esta promesa que le había hecho a Salomón, Dios lo sacó a la luz y Simei fue detenido. Y de esta manera el Señor preserva a sus hijos. Las mismas personas malas se van a destruir, así que, amado hermano, amada hermana, no te desesperes viendo cuando una persona mala que obra mal le va bien, porque esa misma maldad en su momento rendirá cuentas y lo acabará. Si vemos, como dice una canción que entonamos en la iglesia local: si prospera el pecador, como un soplo pasará. Así que no te preocupes por ello. El Señor defiende a sus hijos y el Señor hace que la misma maldad de aquellos impíos los destruya a ellos. Así que, mamá de iglesia, este es el tema del día. Esperamos que te haya gustado, esperamos que sigas disfrutando de estas enseñanzas. Compártelo con tus hermanos de la congregación, tus grupos de enseñanza, con todos tus familiares, para que de esta manera la palabra del Señor siga llegando cada vez a más hogares. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Sigue escribiéndonos en la caja de comentarios desde donde nos escuchas. Estamos orando por cada uno de ustedes, aunque no los conocemos. Estamos orando por ustedes y en algún momento, con la ayuda de Dios, esperamos conocerlos. Dios te bendiga. Que tu presencia llene